Cuando vayamos encontrando el pasaje, vamos a leerlo todos juntos, vamos a ponernos de pie, quien lo vaya encontrando. Job capítulo 26. Y son 14 versículos que vamos a leer, como decíamos todos juntos. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Job 26. Dice la palabra del Señor. Respondió Job y dijo: ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, en las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nuevamente estamos, Señor, reunidos y queremos escuchar, Señor, la voz, como dice aquí, el trueno de tu poder. No podemos entender toda tu gloria, Señor, pero podemos estar atentos a tu voluntad, Señor, y alabarte y conocerte. Gracias, Señor. Ilumínanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Ahí está. Ya, muy bien. Recordamos entonces, hermanos, que este libro de Job nos deja mucha enseñanza acerca de, primeramente, por qué sufren los justos. Y hemos visto a través de todas estas predicaciones, de estos capítulos, cómo Job, en estas circunstancias tan difíciles que tuvo, escuchó a sus amigos, aparentemente los amigos que querían ayudarle, le criticaron, le señalaron. Pero en este proceso de sufrimiento, Job entiende muchas cosas de lo que es Dios. Él conocía el poder y la grandeza de Dios. Y nosotros, cuando tratamos el tema del sufrimiento, de las pruebas, podemos reconocer a través de libros como Job y de pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que la prueba es una oportunidad de crecimiento. Que la prueba es una oportunidad, como dice la palabra del Señor, de que nuestra fe sea probada como el oro y que traiga, en medio de esta prueba, traiga como fruto la paciencia, el conocer más a Dios, el tener iluminación de los caminos de Dios, de lo que quiere para nuestra vida. No es agradable la prueba. Por lo general, pues, el ser humano no nos gusta el sufrimiento, pero cuando aprendemos el valor que tiene esos momentos de prueba y cómo Dios lo quiere usar para purificarnos, entonces le podemos dar gracias a Dios aún en medio del sufrimiento. Amén. O cuando ya hemos pasado alguna prueba, podemos decirle: Señor, agradezco tu mano poderosa que no me soltó en esos momentos y todo el fruto que me has dejado aprender a través de ella. Y Job es el caso de esa prueba donde él está aprendiendo y donde él tiene fruto. Y aquí en el capítulo 26, que es la respuesta que él da a uno de sus amigos en el capítulo 25, como lo vio la semana pasada, dice en el capítulo 25
que su amigo llamado Bildad le habla y le dice que él no puede justificarse ante Dios, y le habla un poco acerca de el poder de Dios y la grandeza de Dios. Y en el capítulo que leímos ahorita es la respuesta de Job. Y como decíamos, sus amigos le hablaban del pensamiento que ellos tenían muy común entre los judíos y entre la mente oriental, de que seguramente si él estaba pasando alguna prueba es porque algo malo había hecho. Y como vemos en la Biblia, no necesariamente los problemas, enfermedades, dificultades son por algo malo que hayamos hecho. Hay casos donde sí dice la palabra que el Señor le dijo, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y a veces sí, los sufrimientos son causa de algo que hayamos hecho mal, y muchos sufrimientos son causa de nuestro pecado y nuestras malas elecciones. Pero no siempre es así. Pero como decíamos, el pensamiento oriental y los judíos y los amigos de Job le atacaban de esto continuamente. Cada capítulo le estaban diciendo que él estaba mal, que él era pecador, que era injusto, que algo malo había hecho. ¿A cuántos les han dicho? Seguramente estás mal con todos, seguramente has hecho algo mal, revisa tu corazón. Y bueno, se agradece el interés y el tiempo que tuvo esa persona de hablar con nosotros, pero a veces no es eso. Y lo que menos necesitaba Job en esos momentos era que lo criticaran, que lo señalaran. Pero estos amigos le hablaban de eso. Y también el caso ahorita como decíamos, de Bildad, y en otros capítulos, le quieren dar a Job una lección de quién es Dios. Y le dicen, mira, Dios esto y esto, Él es así y Él es así. ¿Y saben qué? En la respuesta que Job da, les demuestra que él no necesita lecciones de quién es Dios, que él conoce la gloria de Dios manifestada en la creación, como vamos a ver aquí. Y entonces en este capítulo tenemos aquí dos contrastes. El contraste que hace Job de la impotencia y la falta de sabiduría de Bildad, de su amigo, y el contraste con el poder y la sabiduría de Dios. Lo vamos a notar en los primeros 4 versículos, cómo él le habla de una forma de sarcasmo a su amigo, y en los siguientes versículos cómo es un discurso poético de la grandeza de Dios. Recuerden que Job está escrito en poesía hebrea, y esta poesía hebrea es muy, como vamos a ver en cada versículo, es muy gráfica, parece para nosotros repetitiva, parece de pleonasmos, pero la poesía hebrea tiene esas características de reafirmar la idea, de decirla en otras palabras, y de esta manera tan hermosa él da un discurso hasta superior al discurso que habían dado sus amigos de la grandeza de Dios. Pero vamos a ver el primer contraste que está en los versículos 1 al 4. ¿Cómo le dice Job a su amigo y a sus amigos que estaban ahí? Pero recordemos que estaban ahí 3 amigos, Bildad, Zofar y ¿cómo se llama el otro? Elifaz, y también ahí estaba Eliú, pero básicamente le estaba dirigiendo a los 3 primeros esto que le estaba diciendo, y les dice de una forma, le dice a Bildad, versículo 2, le dice primero, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? Aquel que estaba necesitado, a ver, dime cómo lo ayudaste tú. Aquel que tenía alguna situación difícil, tú, Bildad, ¿qué hiciste por él? Porque recuerda, nosotros estamos viendo aquí con los jóvenes el tema, la carta de Santiago, y el tema de hoy es que la fe tiene que llevar demostración. Si únicamente profeso creer en Dios, pero no lo demuestro, mi fe está muerta. Y entonces aquí también es la misma idea que le está diciendo Job a su amigo. A ver, ¿tú en qué ayudaste a aquel que tenía necesidad? ¿Cómo le ayudaste? Y dice el siguiente versículo, ¿cómo has amparado al brazo sin fuerza? Aquel que no tiene fuerzas, aquel que necesita el amparo de Dios, dice ahí Bildad, ¿cómo lo amparaste tú? ¿Cómo lo ayudaste? Entonces es una manera de decirle, demuéstrame que todo lo que me estás diciendo es verdadero. Y dice el versículo siguiente, aquel que necesitaba consejo, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Gente que tenía alguna necesidad de un buen consejo, y le dice Job a su amigo, ¿en qué tú le ayudaste? ¿Le diste un buen consejo a aquel que lo necesitaba? Y dice el siguiente parte del versículo, ¿y qué plenitud de inteligencia has dado a
conocer. Tienes tu inteligencia, has dado esa inteligencia a la gente que tiene necesidad, has ayudado, y el versículo 4 dice: ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Ahí le está diciendo, ¿quién te inspiró para hablar de esta manera? ¿De qué manera estás hablando? Y con eso que estás diciendo, ayudas, consuelas, aconsejas y das sabiduría. Y eso era para que reflexionaran Bildad y sus amigos. Porque no nada más en estos versículos. Si ustedes recuerdan, en otros capítulos, Job les dice: lo que ustedes dicen no está bien, lo que ustedes dicen no me ayuda, no tienen razón en esto. Y aquí le está desafiando y diciendo: bueno, con todo esto que me estás diciendo, ¿quién te inspira a hablarme de esa manera? ¿Consuelas, aconsejas, apoyas y ayudas? Y entonces ese es el contraste de que en el hombre hay límite, hay impotencia y hay falta de sabiduría. Y más cuando está la actitud de, en lugar de ayudar, criticar al amigo. Y este pequeño punto, hermanos, que tenemos, porque vamos a extendernos más en el segundo, nos enseña que nosotros no tenemos que caer en esa actitud, o si hemos tenido alguna vez la actitud de, en lugar de ayudar, criticar, que salgamos de ella. Yo creo que ya tenemos varias predicaciones que se toca este punto, pero cuando se toca varias veces, porque el mismo libro lo toca, es una insistencia del Espíritu de Dios para nosotros. Cuando aquí predicamos de esta manera, desde casi que se fundó esta iglesia, que la otra semana cumplimos 33 años, primero Dios, la predicación ha sido expositiva. Quiere decir que vamos párrafo por párrafo, y a quien le toca el calendario que hacemos de predicadores, el párrafo que nos tocó. Y la palabra de Dios tiene cada semana palabra para nosotros, tiene para llenar nuestra necesidad. Y cuando se toca algún tema insistentemente es porque así lo insiste la palabra de Dios en el orden que vamos. Y cuando Dios está insistiéndonos en este tema de los amigos que quieren ayudar, es para todos nosotros una llamada del Espíritu de Dios para que seamos esa clase de amigos que consuelan, que aconsejan con la palabra, que ayudan, como dice aquí, ayuda al que no tiene poder, amparo al que no tiene fuerzas, consejo al que no tiene ciencia, inteligencia. Y eso es para nosotros el desafío. Si usted tiene la bendición de tener palabras que sanan, ustedes de los que gracias a Dios usa para sanar. Si usted tiene la bendición de que Dios le ha enseñado y usted ha aprendido a animar, qué bendición, hermano. Pero si somos de los que en lugar de animar queremos, por nuestras palabras, dice también la Biblia, hay palabras que son como espadas. Y hay gente que, híjole, con lo que dice hiere, y en lugar de edificar derribamos. Tenemos que aprender a ayudar cuando hace falta la ayuda. Tenemos que aprender que nuestra fe tiene que ser práctica. Tenemos que aprender que cuando hace falta consolación, demos la consolación y no le digamos, bueno, a ver, revisa tu corazón, seguramente andas mal. Cuando algún hermano haya faltado y viene nuevamente, ¿cómo podemos animarlo? No diciéndole, a ver, ¿por qué no venías? Hubo una iglesia donde desafortunadamente hubo un mal comentario de unos hermanos que dejaron de venir y nació el bebé y muchos meses dejaron venir, y cuando ya vino dijeron uno de los líderes, vaya, ya me lo traen a la niña de 15 años. Dígame si esa familia regresó a la iglesia. Ella no regresó. Tristemente a veces en lugar de animar, desanimamos. Hay que decirle, por eso dice la palabra del Señor, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que de nuestra boca salga bendición, que de la abundancia del corazón habla el Facebook, también las redes sociales, habla la boca de la abundancia del corazón. Si Dios llena nuestra vida y nuestro corazón con su amor y le buscamos, podemos entonces decirle, Señor, enséñame y dame esa bendición de ayudar, de animar, de consolar, de edificar. ¿Sabe qué significa exhortar? Aquí ya lo hemos enseñado por años. Hermano, invitar, ¿qué más? ¿De qué manera invitar? Porque yo muchos años creí, casi toda mi juventud en la iglesia donde estábamos, pensábamos que exhortar era regañar. Y tenemos un pastor muy estricto. ¿Quién lo conoció? Aquí tenemos hermanos que lo conocieron. ¿Le tocó regaño, hermana Tere? Sí. ¿Avi, te tocó regaño?
Sí, porque era muy estricto nuestro, y decían, nos va a exhortar el pastor, aguas, sí, no está. En otra iglesia les cuento una anécdota muy chistosa. En otra iglesia, así, pues que a veces tienen más característica de secta que de iglesia, el pastor también regañaba, pero la que regañaba y le pegaba a los niños era la pastora. Es más, aquí traigo la vara de la corrección, ¿no es cierto? Entonces, una vez nos visitó una familia de esa congregación y estaba uno de los chiquitos sentados en esa escalera de entrada. Y a mi esposo y le dice, ¿qué pasó, amigo? Lo iba a saludar y el niño le hace. Pensó que le iba a pegar el pastor. Exhortar no es regañar. Dice la palabra aquí en el Nuevo Testamento que exhortar es una palabra muy tierna. Viene de la misma palabra Espíritu Santo. El Espíritu Santo en griego, el parakletos, significa el consolador. Parakletos es para, al lado de, alguien que está llamado al lado de, para animar, como decía el hermano Héctor, alguien que está llamado de otra persona para animar. Dice la Biblia que el Consolador, el Espíritu Santo, es el que está llamado al lado nuestro para animar. Y esa palabra es la misma que se usa en 1 de Juan 2 para el Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, es el Paracleto. Y de ahí viene la palabra exhortar, paracaleo, y quiere decir alguien que está al lado de otro para animarlo tiernamente. ¿Cómo se anima? Tiernamente. ¿Cómo se exhorta? Con ternura. Es animar a seguir adelante. Y ese ministerio y esa habilidad y ese don tenemos que pedir al Señor que todos lo desarrollemos para animar a otros, y no como el caso aquí de los amigos enemigos de Job, que en lugar de animar, atacaban a Job. Por eso tenemos que aprender nosotros a aconsejar, consolar, animar y ayudar. Pero el contraste aquí de la impotencia y la falta de sabiduría humana está con el poder y la grandeza de nuestro Dios. Y dicen los versículos siguientes que expresa Job de una manera hermosa en la poesía hebrea y con el pensamiento que ellos tenían de toda la naturaleza, lo que ellos conocían. Dice en el capítulo, del versículo 5 en adelante, habla de la grandeza de Dios, del poder de Dios sobre cielo, tierra, mar, debajo de la tierra, el poder de Dios. Aquí en la poesía hebrea, en tanto Job como algunos otros pasajes que vamos a leer ahorita de los Salmos, ellos hablan de acuerdo a lo que conocían de la naturaleza y de las leyes de la naturaleza. Imagínense en ese tiempo, porque Job es del tiempo de los patriarcas, Job es del tiempo del Génesis. Entonces, ¿qué conocían de las leyes de la naturaleza? Conocían y concebían ellos los fenómenos naturales de una manera diferente. Y por eso aquí suena cosas que para nosotros parecen raras, pero ellos sabían, y en base a esa información es como se expresa, que reconocían que en la naturaleza estaba la grandeza de Dios. En todo lo que había, como decíamos, en cielo, tierra, mar, y abajo del mar y abajo de la tierra, estaba la mano de Dios y estaba el poder de Dios. Así lo expresa aquí Job, y vamos a ver versículo por versículo cómo lo dice. Empieza hablando de las sombras que tiemblan. ¿A qué creen que se refieren las sombras que tiemblan en lo profundo? La oscuridad. A ver quién da más. A ver si alguien le atina, porque es algo que está aquí, no está claro en castellano. Tenemos que ir al hebreo, al idioma del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere las sombras que tiemblan? En lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Fíjense, ¿nadie más? Monstruos marinos, ¿qué más? La palabra sombra es una palabra hebrea que es refaim. Significa flaco. ¿Cuántos queremos ser refaim? Débil, espectro, alma o muerto. Todo eso significa refaim. Cuando está hablando aquí de las sombras que tiemblan en lo profundo, está hablando de los muertos, porque viene el siguiente versículo, el Seol y el Abadón, ¿sí? Entonces dice ahí, los muertos o las almas de las personas que tiemblan en lo profundo,
los mares y cuanto en ellos mora. Menciona los mares porque el pensamiento también oriental y sobre todo judío pensaban que el abismo estaba abajo del mar y lo profundo y la habitación, el Seol, el lugar de los muertos, estaba también en las profundidades. Entonces él menciona y dice, Job, empieza hablando de lo que está abajo de los mares y abajo de la tierra, porque Dios es Dios en todos lados. Entonces dice ahí, las sombras que tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Dice el versículo 6, el Seol, ¿qué es el Seol? El lugar de los muertos para los judíos es el lugar donde iban los muertos. El Seol está descubierto delante de él. ¿De quién? De Dios. Dios todo lo conoce, hasta lo más profundo. Y luego dice, el Abadón no tiene cobertura. El Abadón es también, se usa aquí como sinónimo. El Abadón significa destructor, morada de destrucción. Este versículo 6 es una característica de la poesía hebrea que se llama, hermanos de hermenéutica, ya lo estudiaron, paralelismo, ¿sí? Así como nosotros tenemos en nuestra poesía, aquí en México, en castellano, tenemos de característica la rítmica y la métrica. ¿A cuánto le gusta la poesía? Tiene que rimar para que suene bonito, tiene que llevar la medida de los versos, la métrica y la rítmica, y tiene que llevar esa rima. Pero aquí en la poesía hebrea lo característico es el paralelismo, que en una línea, la línea de abajo puede decir lo mismo en otras palabras. Ese es el paralelismo sinónimo. Y aquí tenemos un paralelismo sinónimo. El versículo 6 dice, el Seol está descubierto delante de él. Y él, Abadón, que es también el lugar de destrucción y el lugar de los muertos, no tiene cobertura. ¿Qué está diciendo aquí Job en estas frases? Dios tiene poder en la vida de la gente que ya no está en esta tierra. Dios tuvo el poder porque Él es el que da la vida, Él es el que quita la vida y los envía a ese lugar, al Seol y al Abadón, y Dios ve todo eso. Y después dice, versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío. Esto quería decir, el norte quería decir hasta donde la vista alcance. Porque recuerden que en este tiempo ellos lo que conocían es que la tierra, pensaban que la tierra estaba sostenida por otros, tenían muchas formas de concebir la situación de la superficie terrestre. Y entonces aquí dice Job, el norte quiere decir hasta donde los ojos alcanzan, dice Dios extiende todo eso sobre vacío y algo muy importante que es después comprobado científicamente. Cuelga la tierra sobre nada. ¿Recuerdan a través de los tiempos cómo decían que existía la tierra? Que era un cuadrado y que después ya se terminaba todo. Que otras culturas decían que la sostenían 4 elefantes en la espalda, gigantotes, así diferentes tipos de cosas. Pero aquí desde el principio, desde muchos años antes, dice que la tierra cuelga sobre nada. ¿Quién la sostiene? Hay una fuerza poderosa que sostiene los astros, inclusive esa misma fuerza poderosa sostiene el átomo y toda la situación de un átomo, todas las células, todo lo que une eso es la fuerza, el poder de Dios. Dios puso leyes, ciertamente, Dios puso células, Dios puso todo, el ADN Dios lo hizo, pero ¿quién sostiene todo eso? Hay cosas que no se explican hasta que se les menciona en la física y en otras ciencias con otro tipo de nombres, con la fuerza de no sé qué. Bueno, yo ya se me olvidó mucho de la física, pero todo eso que lo explican, nosotros podemos reconocer que es el poder de Dios sosteniendo el universo, sosteniendo todo. Y eso es lo que dice aquí en estas palabras tan hermosas. Y luego dice el versículo 8, ¿cómo lo manifiesta aquí Job el fenómeno el ciclo del agua? Ellos no conocían el ciclo del agua. Quien me diga el ciclo del agua aquí en el micrófono completito, yo le prometo unas palomitas al final. ¿En serio? Sí. A ver, el ciclo del agua. Hermana Lupita. Evaporación, condensación, precipitación. ¿Alguien quiere añadir algo? La hermana se ganó unas palomitas. ¿Alguien quiere añadir algo más al ciclo del agua? Jóvenes de secundaria y prepa.
Bueno, los estados del agua, sólido, líquido, gaseoso. El ciclo del agua. Job no conocía el ciclo del agua, pero ¿cómo lo expresan aquí? Lo expresa él en el versículo 8. Lean conmigo. Ata las aguas en las nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Quién hace posible todo esto? Ellos decían como, lo veían, observaban, se maravillaban y lo expresaban así. ¿Quién amarra en la nube las aguas y no explota la nube? Y de repente, ¿recuerdan ustedes que antes del diluvio no llovía? Antes del diluvio, dice la palabra del Señor, que subía un vapor de la tierra, un rocío, y regaba toda la tierra. Y después viene el fenómeno tremendo del diluvio, el poder de Dios sobre la naturaleza. Y aquí ellos, conociendo todo esto, dice que lo expresa así Job. Él amarra el agua en las nubes y las nubes no explotan. ¡Qué maravilla de Dios! Nosotros ya lo podemos expresar, que Dios hace que haya ese fenómeno tan hermoso de la evaporación, de la condensación, de la precipitación, y por eso Dios puede hacer que no falte el agua. Aunque haya calentamiento global, confiamos en Dios. Aunque venga un año caluroso, mire, yo ya puse el ventilador, porque yo tengo calor casi siempre, confiamos en Dios, porque Dios es el dueño de todo, Dios es el que mueve la naturaleza conforme a su perfecta voluntad. Y dice el siguiente versículo, vamos a ver el 9, Él cubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube, porque él todavía no se da a conocer. Conocemos de Dios un poco, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo, oscuramente, porque los espejos que usaban ellos en aquel entonces no eran con tanta nitidez como los nuestros. Y dijo el apóstol, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces cuando estemos con él le veremos cara a cara, tal y como él es. Y cuando dice aquí que el Señor encubre su trono, es porque todavía no conocemos ni la milésima parte de su gloria, como lo dice aquí Job en el último versículo. Él encubre su trono, sobre él extiende su nube. Fíjense lo que dice el versículo 10. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y de las tinieblas, hasta el fin del día y de la noche. ¿A algunos de ustedes les recuerda el versículo 10, otro versículo de Job? Porque a mí me gusta tanto la respuesta de Dios a Job, que vamos a verla ahorita rápido, porque dice aquí que él puso límite a las aguas. ¿Quién le dijo a las aguas hasta aquí? Hermano Rubén. Ese es el versículo donde Dios le dijo. Vamos a leerlo, Job 38, ¿quieren ver conmigo? Vamos adelante unos capítulos, 12 capítulos más adelante para que vamos, aunque esto creo que no me toca a mí el 38. Disculpe el hermano que lo va a predicar, le voy a tomar unos versículos prestados. Porque es admirable cuando Dios le responde a Job, no le responde sus preguntas. Señor, ¿por qué? Señor, yo he andado delante de ti, he sido fiel y recto, justo, temeroso de ti. ¿Por qué me pasa esto? Dios no le responde esas preguntas. Dios le dice, Job 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y vamos al versículo donde dice lo de las aguas. El 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién tiene el poder de hacer eso con el mar? Dios puso su mano a través de leyes y de como Él quiere hacerlo, para decirle al mar, ahí vas a pasar, porque si se derramara el mar, se acababa la vida y qué tremendo las imágenes de los tsunamis. Ustedes vieron cuando pasó algunos años esto, ¿no? Cuando se desborda el mar y cuando se come la tierra y se lleva todo lo que hay en la tierra. Y dice aquí la palabra, y lo dijo Job en este versículo que vimos,
que Dios le pone límites al mar y le dice hasta dónde, y habla del orgullo de sus olas. Ahorita vamos a ver que también Job lo menciona, pero qué maravilloso es el poder de Dios cuando vemos que Él pone límite a la superficie de las aguas. Luego dice el versículo, regresamos a Job 26, ¿sí? Den vuelta otra vez a su Biblia, o con el dedito mueven al celular, los que tengan ahí la Biblia en el celular, se les va a calambrar el dedo de... Job 26, y dice el versículo 11, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Aquí está hablando de las columnas del cielo, son las montañas, porque se creía que las montañas sostenían al cielo. Entonces dice que las montañas, ¿qué pasa con ellas? Tiemblan. Y aquí habla de una manera que también es característico de la poesía hebrea y del Antiguo Testamento. También lo vieron los hermanos de hermenéutica, una característica, una figura del lenguaje que se llama personificación. Se le da características humanas a lo que no es humano. Y aquí se dice que los montes, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Qué hicieron los montes? Huyeron a la reprensión de Dios. Si ustedes leen algunos salmos, también hablan de que se les da características humanas a lo que no es humano, a lo inanimado. Y esta figura del lenguaje es para que nosotros comprendamos mejor la revelación de Dios y el poder de Dios, el actuar de Dios. Y dice aquí que los montes, que se llaman las columnas del cielo, se espantan a su reprensión. Versículo 12. Dios agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Ya en el capítulo 38 Dios le dice, lo acabamos de leer, le dijo a Job, el orgullo de las olas del mar. Y cuando son olas tremendas, ¿verdad? Ustedes, ¿a quién le ha tocado ver alguna tormenta? O alguna... yo me acuerdo que la hermana Magda nos platicó que fueron en algunas vacaciones y que les tocó en el tour, en la lanchita, les tocó en mar abierto casi, tormenta. Híjole, ¿y qué se ha de sentir estar entonces en el mar y estar viendo el orgullo de las olas, como dice aquí, el orgullo de las olas? Aquí dice Job, la arrogancia del mar, porque ¿qué poder tiene el mar? ¿Cuántos de ustedes saben nadar? Yo sé, pero ¿sabe qué? Al mar le tengo respeto, no tanto miedo. Sí, también. Mi mamá no sabía nadar, pero le encantaba el mar. Y una vez que Dios le concedió a mi mamá y a mi papá ir a un crucero a las islas griegas, fueron a un tour a Jerusalén. Fue el viaje de la vida de mami, lo disfrutó mucho. Pero ahora va a estar en la Nueva Jerusalén y ya está esperando esa bendición, mami. Pero dice que cuando estaban en el crucero y ella con el temor de que ella no sabe nadar, simplemente en la alberca se sentía nerviosa y no le gustaba que la metiéramos a la alberca si no le llegaba aquí arriba de la cintura, ¿no? Pero ya en el mar dice que ella se armó de valor, se puso el chaleco salvavidas y en una tarde que no había nadie, casi nadie en cubierta, salió a ver mar. Y dice, hija, vi mar al norte, mar atrás, mar y mar, dice. Y sentí la grandeza de Dios, dice. Sentí el poder de Dios. Y aquí vemos que Dios es tan poder, dice, que Él agita, ¿cómo? Como si usted le echó ahorita azúcar a su café. Así dice, Dios agita el mar. Dios ve el mar y dice, con su entendimiento hiere la arrogancia del mar. ¿No es maravilloso el poder de Dios? No hay palabras para describir la grandeza de Dios. Dice el versículo siguiente, ¿dónde vamos? 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Dios adorna los cielos. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver las estrellas cuando se puede ver? Ahora, ¿hace cuánto las vemos aquí? Nosotros tuvimos, hace poco ¿dónde estuvimos? En Veracruz, que fuimos en enero, y ahí como no hay mucha luz todavía, pues en la noche se ve hermoso el adorno que Dios hace de los cielos. ¿Quién adornó los cielos? Dios es el que puso cada cosa en su lugar. Y aquí habla de un personaje que ellos se imaginaban que era la serpiente tortuosa. ¿A qué se referirá?
Un comentarista dice que como está hablando de los cielos, dice que se refiere a una constelación, pero otros dicen, otras Biblias y otros comentaristas dicen que esto se refería a algún monstruo marino, como los que menciona Job. Dios en el capítulo 38, 39, todos esos, menciona a dos monstruos marinos. ¿Cuáles son? Leviatán y Behemoth. ¿Y esos quiénes son? Bueno, el Leviatán tenía, por lo que dice ahí, era como un lagarto grande, como un cocodrilo. Y el Behemoth tiene como que características de hipopótamo. Y la serpiente tortuosa parece que también era algún animal, algún monstruo marino que causaba destrozos. Y dice ahí, pues Dios conoce todo esto. Dios sabe y Dios tiene el control sobre todos estos monstruos marinos. ¿Cuántos animales desconocemos de la profundidad del mar? Muchísimos. El abismo, toda aquella parte del mar que está oscurísimo. ¿Y cuántos animales y monstruos marinos hay ahí? Literalmente sí tienen cara de monstruo. Si no, vean ustedes buscando a Nemo. No es cierto. Eso es en las películas, pero inclusive sí hay inclusive fotos de animales que han encontrado en lo profundo del mar. Y aquí Dios tiene control sobre todo eso, y la serpiente tortuosa probablemente era de ese tipo de animales. Vean conmigo el versículo 14, que está hermoso. Concluye Job esto y dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, solamente es una pequeña parte de los caminos de Dios. Y dice aquí, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Es como un susurro, es como haber dicho, Dios, una palabra suave, dice, es muy poquito lo que hemos oído de Él a través de todo lo que conocemos, a través de toda la naturaleza, porque dijo aquí Job, pero el trueno de su poder cuando Dios habla, truena. Cuando Dios habla, cambian las cosas. Cuando Dios da su palabra, truena su voz y cambian las cosas. Dice ahí, ¿quién puede conocer el trueno de su poder? El apóstol Pablo lo dijo de otra manera en Romanos 11, del 33 al 36. La misma grandeza de Dios, la misma maravillado que estaba Pablo, lo dice en Romanos 11, 33 al 36. Quien quiera buscarlo y quien no puede escucharlo. Y dijo el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dijo el apóstol Pablo, es profundo y es grande Dios, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Un salmista en Salmo 104, vamos a ver cómo habla de la grandeza de Dios, ya por último, el Salmo 104. Salmo 104, versículos 5 al 9. Salmo 104, también se habla de la mano de Dios sobre la creación, el poder de Dios, y dice Salmo 104, versículos 5 al 9. Las hermanas que lo tengan, lo leen conmigo por favor. Todas las mujeres, dice la palabra del Señor, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Ahora los hermanos del 24, 25 y 26.
24, 25 y 26, todos los varones. Cuán innumerables son obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí Leviatán que hiciste para que jugase en él. Nuevamente menciona a Leviatán, a ese especie de cocodrilo que ellos veían, y menciona aquí las obras de Dios y todo lo que Dios hizo para su honra y tu gloria. Y dice el Salmo 19:1, lo pueden decir conmigo, lo cantamos hace rato. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es todopoderoso, Dios es bueno. Dios controla todas las fuerzas naturales, su poder se manifiesta en todo, y esto es lo que expresó Job, y se lo dijo a sus amigos: sí conozco el poder de Dios, sí conozco la grandeza de Dios, Él está presente en todo esto. Y él sabía, Job, y más adelante lo vemos ya al final del libro, que él alaba a Dios y dice: Señor, mis ojos te ven, ahora te conozco más. Y ese es el propósito de la prueba. Nosotros podemos alabar al Señor en esta hora, hermanos, porque así como está la impotencia del hombre cuando no se acerca a Dios, y en lugar de consolar, ayudar y animar, a veces dañamos, tenemos que aprender entonces a consolar, a exhortar, a animar con amor. Pero por otro lado está, de contraste, está la grandeza y el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Tenemos un Dios grande, el único Dios verdadero. Nuestro Dios es grande, todopoderoso, basta ver todo lo que hay. Y no nada más eso, que es la revelación en general. Cuando veo lo que Dios ha hecho por mí, cuando veo las maravillas de su palabra, no puedo más que decirle: Señor, eres grande, maravilloso. ¿Y sabe qué? Confiar en Él. ¿Tiene usted alguna necesidad, algún problema? ¿A veces duda usted que el Señor lo escuche? ¿Tiene incertidumbre de lo que va a pasar en su vida, en la de sus hijos, en su economía, en su salud? Estamos en las manos de Dios. Él es grande, no hay palabras para describir su grandeza, pero todos los que lo han intentado de esta manera tan hermosa nos enseñan que nuestro Dios es todopoderoso, es grande y maravilloso. Vamos a orar. Yo les invito a que quien quiera orar aquí y alabar al Señor por su grandeza, únicamente decirle: Señor, eres grande. Exprésele todo lo grande que es. Piense en la naturaleza, piense en el mar, piense en los animales. ¿Sabe qué? Piense en el cuerpo humano, piense en la maravilla del cuerpo humano. Agradézcale a Dios. ¿Tiene alguna necesidad? Vea la grandeza de Dios, que Él es poderoso y que le va a ayudar en su necesidad. Y queremos glorificar a Dios, también démosle gracias porque Él vive en nuestro corazón, porque el milagro de la vida eterna, el nuevo nacimiento en nuestro corazón, tenemos que agradecerlo. Entonces vamos a orar en su lugar, o de pie, o en el altar. Vamos a hacerlo todos juntos y a decirle al Señor que alabamos su precioso nombre. Nuestro Señor, te alabamos, Padre. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque dijo tu siervo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El Hijo del Hombre para que nos visites, Señor. Nos has hecho poco menores que los ángeles, pero nos coronaste, Señor, de honra y de gloria. Gracias, Señor, porque los cielos cuentan tu gloria. Y así como hemos visto, Señor, en este capítulo, cómo tu siervo Job pudo responder, Señor, a esos amigos, Señor, que le criticaban. Nosotros también, Señor, sabemos que tenemos en ti, Señor, la esperanza. En ti, Señor, la bendición. La restauración viene de ti. Y enséñanos, Señor, a ser gente de restauración.
gente de consolación unos a otros, de ánimo, Señor, de perdón. Que aprendamos, Señor, este ministerio, bendito Dios, de la restauración. Que aprendamos, Señor, la exhortación como tu palabra nos indica. Ese ánimo, Señor, que tenemos que darnos los unos a los otros, de seguir adelante en tus caminos. Te pedimos tu bendición sobre toda tu iglesia, Señor, que estamos aquí reunidos. Yo te ruego, Señor, que nos enseñes a poder, Señor, a través de esa exhortación y de ánimo que nos demos, hacer crecer tu reino en nuestro corazón y tu reino en este fraccionamiento donde nos has puesto y donde habitamos en cada casa, en cada colonia, Señor, que a través de ese ánimo que podemos dar, de las palabras que salen de un corazón lleno de tu amor, podamos reflejar tu gloria. Podemos hablarle al que tiene necesidad, al que está enfermo, al que está desahuciado, al que no tiene recursos, al que está desamparado, Señor, a los pobres, Señor, a los huérfanos, a las niñas, a los niños, Señor, a todos los que sufren, Padre, que tú nos lleves a poder animar, Señor. Aquel que sufre, Señor, que lo consolemos, que no critiquemos, que si vemos su necesidad, Señor, extendamos las manos para darle, para cobijarle, para animarle, Señor. Te rogamos, Padre mío, que nos ayudes. Y también queremos juntamente, Señor, como lo hizo tu siervo Job y otros siervos en tu palabra, glorificar tu santo nombre porque tú eres grande, Señor. Glorificar tu nombre, Señor, porque tú eres verdadero. Glorificar tu nombre, Señor, porque está tu poder manifiesto, Señor, en cualquier cosa que veamos, en donde quiera que volteemos, podemos ver tu mano poderosa y reconocer que tú eres grande, Señor, reconocer que eres todopoderoso. Señor, si vemos los cielos, Señor, la tierra, el mar, lo que hay en ellos, Señor, y todo lo que está escondido a nuestra vista, sabemos que ahí estás tú, que ahí está tu poder actuando, Señor. Si vemos todo esto, Señor, glorificamos tu santo nombre. Porque vemos, Señor, ahí manifestado tu poder. Y sabemos, Señor, que nosotros que estamos viviendo en este tiempo tenemos, Señor, más información por la que glorificarte, Señor. Más información, Señor, que nos lleve a alabar tu santo nombre. Y sobre todo, Señor, de darte a ti la honra y la gloria, también poder confiar cada día más en ti, Señor. Porque a veces, Señor, reconocemos que nuestra confianza se debilita, que hay fe, Señor, que se quiere tambalear, bendito Dios, pero tú, Señor, eres bueno y poderoso para levantarnos. Dice tu palabra que tú eres poderoso para levantarnos sin caída, Señor, y presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría, porque tú, Señor, eres bueno. Fortalece nuestra fe y nuestra confianza. Cuando vemos, Señor, los problemas y las necesidades, solamente tenemos que levantar nuestra vista y verte a ti, y verte con todo tu poder, y verte glorioso, Señor, y ver, Señor, como con tu palabra, Señor, y con tu mano de poder, tú haces todas las cosas, y así haces en nuestra vida conforme a tu perfecta voluntad. Muévete en nosotros, manifiesta tu poder en nosotros, Señor. Yo te ruego por cada familia, Señor, por cada varón que está aquí, jefe de familia, que tú le bendigas, que pueda levantar sus ojos y ver tu grandeza, confiar en ti, tomarse de tu mano y seguir adelante. Cada hermana, Señor, también, Señor, esposa o jefa de familia, también te pedimos que bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que se sostengan, Señor, de tu mano, Padre, y que también vean que eres un Dios grande y todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos jóvenes y señoritas, que también en su vida y en sus circunstancias vean tu grandeza y tu poder. A cada adolescente, Señor, joven y señorita, te pido por ellos, que también vean que tú eres real, que tú los amas, Señor, y que quieres bendecirlos grandemente. Bendice a nuestros niños, Señor. Bendice, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Bendice a todas las familias, Padre, y enséñanos a glorificar tu santo nombre y a vivir para tu honra y tu alabanza siempre. Gracias, porque eres bueno. Solamente conocemos el borde, Señor, un pequeño susurro de tu poder. Conoceremos más, Señor, cada día. Y cuando estemos en tu presencia podamos conocer tu gloria y tu esplendor, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús.
Amén.